Bueno, buenas tardes. Ya en un momentito comenzamos. Vamos a invitar a la licenciada Ana, que hoy nos va a acompañar en este vivo. Que como todos los martes ya nos estamos acostumbrando a este ciclo de debate y reflexión, sobre los diferentes temas que venimos proponiendo que responden a la violencia de género. Un segundito más, nos va a acompañar a la licenciada Ana Romero Díez. Buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes Sandra, agradecer a todos los abogados con perspectiva de género, quienes me han invitado a participar y especialmente a vos Sandra. Bueno, qué alegría tenerte, Ana, y compartir nuevamente un espacio juntas para hablar, ¿no? Contar un poco de las cosas. Pero antes de entrar en tema, bueno, vamos a contar mientras se van sumando que venimos ya hace bastante más de un mes con este ciclo de debate y reflexión, quienes formamos parte, ¿no? De quienes tuvimos esta iniciativa, somos un grupo de abogados y abogadas de diferentes partes del país, los cuales nos hemos capacitado, hicimos juntos el curso de transformación actitudinal de género, el TAC segunda cohorte, dictado por el Ministerio de Desarrollo Humano y Justicia de la Nación, de los cuales solo un grupo de los colegas que han realizado este curso han aprobado exitosamente, por lo cual somos aspirantes a formar parte del cuerpo de abogados de la Nación, cuerpo de abogados y abogadas de género. Mira, qué Entonces, interesante. sí, mientras esperamos, ¿no? Que vuelva de alguna manera a funcionar este proyecto nacional, entonces el grupo de colegas hemos decidido, bueno, brindar, ¿no? Esto, ¿no? Devolver un poco a la sociedad, más en estos momentos difíciles, ¿no? De pandemia, de cuarentena, hablar sobre esta pandemia especial que es la violencia de género, devolviendo así Bien. un poco lo aprendido. ¿Sí? Entonces ya en todos estos martes que hemos venido con diferentes charlas, hemos abordado diferentes temas como hemos tratado de dar características respecto a las víctimas, características de la persona, cómo es la víctima, Los y perfiles, también los perfiles de la víctima y del victimario, acercarnos, ¿no? A claro. pequeñas, tener aproximaciones a características que pueden reunir tanto a las víctimas como al victimario. Hicimos referencia a la ley Micaela, tan importante. También hablamos el martes pasado sobre las marcas de la violencia. Bueno, también obviamente sobre el círculo de la violencia, que cada vez que hablamos y hacemos Volvemos, referencia o encaramos un nuevo tema, siempre volvemos sobre eso, ¿no? No perdemos tal de cual. vista el círculo de la violencia. Así es, Bien, porque bueno, es fundamental, creo yo, recordar que el círculo de la violencia es el principio de todas las violencias. entonces, y cómo un poco entender por qué de cómo la víctima, ¿no? La mujer se mantiene y le cuesta tanto salirse, ¿no? Del círculo de la violencia. A medida que van pasando los años, es como que el apego y la situación
de este trato, de esta relación que tiene de una manera tóxica, digamos, con el agresor, entenderlo por qué le cuesta, ¿no? ¿Por qué no puede salir? ¿Por qué es tan difícil para ella? ¿Cómo va afectando y minando su autoestima que hace que de pronto y que no pueda salir y que muchas veces, ¿no? Desde afuera, quien no conoce esa realidad o que no comprende o que no tiene conocimiento de cómo funciona el círculo de la violencia, genera prejuicios, ¿no? Y Tal cual. juzga de mal forma a las mujeres, ¿sí? Y especialmente quienes son operadores de la justicia o los funcionarios policiales, que quienes son los primeros que se acercan reciben la denuncia a la víctima o que luego entrevistan a la víctima dentro de un contexto del Poder Judicial. O sea, justamente ahí vemos la importancia, ¿no? de la ley Micaela. Bueno, me alegro de que nuevamente, bueno, les comento que la licenciada en psicología, licenciada Ana María Romero Díez, que nos acompaña hoy en este ciclo de debate que hemos dado a llamar violencia, violencia sexual, no es no. Entonces, que luego nos va a desarrollar este tema la licenciada y que nos estamos enterando que, que tiene una nueva diplomatura Así y que especialmente en esta temática. Así es, Sandra. Muy recientemente me he recibido diplomada en Educación Sexual Integral gracias a la Universidad Nacional de San Juan, donde, bueno, hemos sido muchas las personas capacitadas, sobre todo del ámbito educacional, entendiendo que para poder eliminar estas situaciones de desigualdad y violencia necesitamos educar. Necesitamos que la educación sea el pilar de la transformación real y duradera de esta sociedad para nuestras generaciones futuras. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Eh, También, bueno, le comento a los seguidores que ambas somos de la provincia de San Juan. Justo en este debate ha coincidido que estamos en la misma provincia. Generalmente en los debates anteriores estábamos como oradores de diferentes provincias, pero hoy ha coincidido. En este martes ha coincidido. Bueno, entonces le damos formalmente la bienvenida a la licenciada Ana Analía Romero Díez, licenciada en psicología, que hoy nos va a Así es. hablar sobre la violencia sexual, no es no. Pero previo a eso, para como motivación o disparador, le he preparado como una pequeña sorpresita, que ni mis colegas del curso saben, Bien, que es, voy a hacer la presentación de este tema con un monólogo. ¿Mm? bien. Y mientras Sandra se prepara, porque Sandra, o sea, hemos compartido por suerte otros talleres y otras cosas. Sandra en esto ella primero necesita prepararse, contarles que bueno, no es no hacer referencia explícitamente al consentimiento explícito, que es lo que vamos a trabajar en esta charla. Pero bueno, vamos a escuchar a Sandra con su monólogo, que va a ser el disparador para que nosotros podamos reflexionar un poco del tema y desde ahí vamos a arrancar. Sandra. Juana, vení a ayudarme. Ya va a llegar tu tío. Sabe que a él le gusta que le sirvas vos. ¿Por qué estás tan callada? ¿Te fue mal en la escuela? ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras? ¿Cómo? ¿Tu tío qué hizo? Se acostó en tu cama, te tocó la chochi, te... No, no, hijita, estás confundida.
él se acostó porque sos su bebé. No, hija, no, no, no te tocó. Seguro, fue sin querer, fue sin querer. Siempre dije que tienes mucha imaginación. Ahí está llegando. No digas nada. No pasó nada. Sabes que desde que se fue tu padre, él nos trae la comida. Él nos da todo. Pensá en tus hermanitos. Juana, hija, saluda a tu tío. Eso es Gracias, un Sandra. poco, es un poco la Bien. introducción. Me he caracterizado para diferenciar un poco, para entrar en personaje. Y Ana, todo tuyo Bien. el tema. La verdad que te escucho, Sandra, y se me pone la piel de gallina, ¿no? ¿Cuánto de real hay en esto que realmente, bueno, sí, una representación ficticia, pero cuánto hay de real en relación al consentimiento, ¿no? En cuestiones de lo que tiene que ver, sobre todo, la sexualidad entendida como un poder de activos y pasivos. Si bien el monólogo representa toda una situación familiar en donde hay un abuso de poder, tenemos que pensar que el silencio que acalla, que oculta, eh, por esta cultura del honor que nosotros tenemos socialmente hablando, ¿sí? Esto de que las personas que le pasan esto es porque algo hicieron y son culpables de haber sucedido esta situación, de alguna forma lo provocaron. Entonces, creo que esa ideología, que es la que nosotros tenemos que empezar a transformar, y sobre todo a través de la educación, entender que sobre todo los niños y los jóvenes y los adultos tenemos derecho a decir no y que el consentimiento, ¿sí?, debe ser explícito. Más allá de la situación de violencia sexual infantil, que tiene una connotación sumamente distintiva en relación a la violencia sexual con una persona adulta, y eso hay que hacer una diferenciación, el niño no miente, no imagina estas situaciones. Si un niño cuenta esta situación es porque es verdad, hay que escucharla. Y estas conductas de minimización son mucho más dañinas y acompañan esta disociación que produce en el niño ante una situación de abuso. Pensemos el abuso o la violencia o la violación como una agresión al psiquismo. Por eso nosotros decimos que después de una situación de violencia hay un traumatismo. Nosotros pensamos la palabra trauma o traumatismo y por ahí lo asociamos a la biología, y cuando lo asociamos a la biología, ¿qué decimos? Se traumatizó un hueso, se traumatizó un órgano, y eso significa que se rompió el hueso, que se rompió el órgano. Entonces, cuando nosotros pensamos en el psiquismo, hay una lesión en el psiquismo. La violencia, el abuso sexual, lo que genera en la persona es la sensación de muerte, desesperación, horror, impotencia ante un otro con el que no me puedo defender. Entonces, esa ruptura que se genera en el psiquismo de la persona violentada y abusada es tan fuerte que deja secuelas a largo plazo en la vida de la persona. No importa si estamos hablando de una niña, niño, joven, mujer, anciano. El abuso sexual, la violación sexual, produce este daño en el psiquismo. Qué importante lo que nos dice, nos cuenta Ana, o sea, nos produce como, o sea, un trauma, no importa la edad, no importa la madurez que tenga la persona, el daño en la psiquis de la persona es igual, es una ruptura inmensa.
Exactamente, porque por lo general esta situación de abuso o violación, para poder perpetrarla, yo tengo que haber inhabilitado ciertas funciones o movimientos del otro, porque muchas veces, supongamos una violación entre pares, pensemos un adolescente en la etapa del noviazgo, ¿sí? ¿Cómo sucede esto? Primero hay una coacción, hay un trabajo, sí, previo de manipulación. Lo mismo que sucede cuando hay un abuso de un niño. O sea, producto de este vínculo se genera una sobreconfianza y después esa confianza es por la cual se le otorga cierto poder y se avasalla sobre la intimidad del otro sin su consentimiento. Obviamente, esto genera una gran ruptura. Ni hablar si esta es una situación que te sorprende en la calle. El temor y el horror es mucho mayor, pero en todas las situaciones la vivencia de horror está. Está porque es desesperación, no me puedo defender. El otro está dominando mi cuerpo, ¿sí? Este cuerpo como territorio donde yo no soy dueña. El otro está decidiendo sobre mí. Ahora, Ana, esta situación, ¿no? Si lo pensamos un poco y nos vamos como ejemplificando, si nos ubicamos en los niños, en los abusos intrafamiliares, ¿sí? Como en el monólogo, de silenciarlo, ¿no? De acallarlo, ¿cómo? ¿Cómo transitan el tiempo? ¿Cómo afectan el tiempo a estas personas? ¿Cómo, porque me trae a la memoria un fallo, ¿sí? Un fallo donde, de abuso intrafamiliar, ¿sí? Donde esto ha pasado en enero de este año, ¿sí? Donde el señor Hugo Víctor Aguirre, que era un albañil, tenía sometida a su hija, ¿sí? Empezó a abusar de ella, a violarla de los 9 años, ¿sí? Luego Oh, Dios. a los 11 ya quedó embarazada y que durante hasta los 32 años, cuando ya tenía 4 hijos de este hombre, recién pudo hacer la denuncia. ¿Qué Qué pasó bárbaro. con no, no, es terrible, o sea, esto pasó en Arequito, Santa Fe, obviamente que está con prisión preventiva, se le declaró y el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por la ascendencia, promoción del abuso, corrupción de menores, amenaza, porque la amenazaba y tenencia ilegal de armas, o sea, no la dejaba salir de su domicilio. O sea, toda una situación así como violencia extrema y esto en pleno, o sea, este año, o sea, se denunció este año. ¿Cómo, Claro. cómo? Qué bárbaro. La verdad que te escucho y pensar que estas son realidades, ¿no? Eh, a ver, ¿qué está pasando con este caso, que ha pasado en este caso, ¿no? Primero, el poder de autoridad que tiene este padre, ¿sí? Como dueño de esta hija, ha generado tal sometimiento y tal disociación y temor que por más que esta niña se pueda resistir, el miedo es tan grande porque hay una ambivalencia. Pensemos en esto, ¿no? Uno hacia el padre tiene amor, es la persona que te protege. Entonces, poder incorporar que es esta misma persona la que te está agrediendo, que te está lastimando, que te está produciendo toda esta confusión mental, es muy difícil, ¿sí? Es sumamente difícil de entender. Entonces, primero la confusión, después el miedo, la vergüenza, porque la persona que vive una situación de abuso siente vergüenza. Por esto que yo te explicaba previamente, ¿no? Que tiene que ver con esta cultura del honor. Nosotros en nuestra sociedad
todos, y en esto le pido la reflexión de todos nuestros oyentes en este momento, que pensemos que una persona es juzgada socialmente porque tiene que ser fiel, y si tiene muchas relaciones, inmediatamente es catalogada con ciertas descalificaciones. Entonces, esa cultura del honor que nosotros tenemos socialmente instalada, ¿sí?, la tenemos desde muy chicos aprendida. Entonces, ese sentimiento de vergüenza, acompañado con la culpa, con esta idea que nosotros tenemos de que hemos generado de alguna forma esta situación, hace que esa persona se quede totalmente invalidada al momento de poder pedir ayuda. O quizás lo intentó pedir ayuda y o la descalificaron o no le creyeron, o encima se ligó que el padre le pegara, ¿sí?, por intentar pedir ayuda. Entonces, más allá de cómo haya cursado este caso específicamente, la realidad es que las personas que son víctimas de abusos sexuales en la infancia por personas de su propia familia, como padres, abuelos, tíos o primos, tienden a silenciarse porque son parte del secreto familiar. Silencian por temor a los conflictos familiares, silencian porque se sienten culpables de la situación, silencian porque tienen miedo sobre todo. Entonces este silencio puede llegar a pasar, no sé, 40 años, 50 años. He tenido pacientes que se estaba muriendo su familiar abusador y recién ahí se sintieron con la libertad de poder contar lo que habían vivido, ¿sí? O inclusive después de muertos. Entonces son situaciones sumamente difíciles, que inclusive recuerdo que cuando pasó esta chica que trabajaba en una infantil, Fardini creo que era, Telma Fardín, claro, que fue Telma Fardini, un disparador muy importante, ¿no? que creo que La fue una, denuncia que hace Telma. Te escucho, Ana. sí, sí, perdón, que fue un antes y un después, porque bueno, todo el mundo hablaba de de decir, ¿por qué se quedó tanto tiempo callada? ¿Por qué no contó? Porque en realidad es tan grande el trauma, la disociación, que necesita la persona concentrarse en lo que está bien, porque esto que ha vivido traumáticamente no lo quiere ni recordar. No lo quiere ni recordar, entonces como que lo elimina de su mente. Esa evitación a recordar el trauma es un mecanismo de defensa, ¿sí? Entonces, es por esas razones que las Pero víctimas de violencia se callan. ahí te pregunto, Ana. Mira, porque tomando este caso de la actriz Telma Fardín, recordamos un poco que ella, actriz, rodando la novela Patito Feo, en el 2008, 2009, ¿sí? Ella mantiene, o sea, sufre, ¿ah? Es abusada, es violada por el único adulto actor de la compañía con el que estaban trabajando ahí en la ciudad de Nicaragua, ¿sí? En la provincia de Nicaragua. Ella, o sea, de pronto, recién, como 10 años después, logra hacer la denuncia, ¿sí? Y que como dices vos, fue muy cuestionada, ¿no? Porque también cuál es la mirada de los de afuera. Bueno, ella ha seguido actuando, ella ha seguido su vida como si nada, no, a una persona así uno tiene como una idea fantástica o ideal de cómo deben reaccionar las mujeres o las personas ante determinada situación, ¿sí? Tal Entonces, cual. como pensando que uno no puede seguir la vida antes de determinada situación. Pero claro, no sabemos cómo es su vida interior, o sea, cómo lo que ha pasado
o sea, esto, como para que nos explique vos, Ana, o sea, esta separación, o sea, de pronto ella siguió actuando, siguió su vida de relación, pero ¿qué pasó hasta llegar el momento de tomar la decisión de denunciar? Hay todo un proceso, ¿sí? En este proceso disociativo que se produce dentro del psiquismo de la mujer, porque ¿qué pasa? No sucede lo mismo en el psiquismo masculino que femenino, ¿sí? Esto no es regla tácita, pero sí, de lo que se ha estudiado, usualmente los varones víctimas de abusos sexuales tienden más a como a ser activos en esto, ¿sí? Volver a reproducirlo de alguna forma, como sacárselo de encima. En la mujer lo que se produce es la disociación, esta división. Es como que esa parte queda escondida, recluida, la sexualidad como parte de esta cultura que nosotros tenemos en relación a lo sexual, todo tabú, se plantea, ¿sí?, un desconocimiento o un alejamiento de esa parte de su vida. Entonces son personas que a veces tienen dificultades en sus vidas íntimas, en sus relaciones sexuales, en sus vidas de interpersonales, de pareja, porque no pueden resolver eso que ha traumatizado a la persona. ¿Sí? Inclusive vos decís, pero capaz que se casó, tuvo hijo, pero vive la sexualidad con pena y dolor. ¿Sí? Con pena y dolor, porque tampoco a veces estas personas que han sido víctimas de abuso sexual en su infancia ni siquiera se lo cuentan a sus esposos y después de que se puede liberar ese secreto, estos esposos se dan cuenta cómo hasta cambian en el encuentro con el otro. Sí, porque esa forma de sobrevivir es la división. Esto lo escondo, lo guardo, no hablo más, que desaparezca y yo sigo con mi vida. Un como sí, por supuesto. Suele pasar también y que fue por ahí cuestionado, ¿no? Por voces, por varones que no logran entender, porque bueno, varones y mujeres reaccionamos de manera diferente, sentimos de manera diferente. El hecho, por ejemplo, escuché un caso, ¿no?, que analizaba una psicóloga también de, eh, de una mujer que al encontrarse, o sea, a la salida de un boliche, conoce a un joven, le cae bien, a mayores de edad, se van, o sea, le ofrece acompañarla, llevarla en su auto al domicilio y en el auto este muchacho se desvía, ¿sí? Le cierra, le traba las puertas del auto y y lo llevó como a un descampado, algo así, un lugar en el cual ella no podía escapar y accede, o sea, ante la presión, o sea, el hombre empieza a abusar y ella accede de alguna manera a esa relación para que se terminara, se acabara, porque era tan grande el temor de morir o terminar muerta que empieza, o sea, se prefiere, o sea, pasar ese hecho de la relación sexual con tal de que la dejara que se fuera porque el temor a morir era mayor. Entonces, Bien. le pasó mucho tiempo también para para hacer la denuncia y le creyeran de otra manera porque de alguna manera, o sea, no estaba, o sea, en la pericia no iba a salir el tema de que ella no quiso o Consigue. impidió, ¿entiende? Bien. El acceso carnal. Bien, ahí quiero Es hacer una aclaración, Sandra, que el consentimiento es algo que tiene que iniciar con la sexualidad, permanecer y terminar con el deseo real y concreto del encuentro con el otro, porque la sexualidad no es solo genitalidad, ¿sí? Entonces, perfecto. ese es el consentimiento. Cuando yo consiento para evitar un daño peor, sigue siendo abuso porque mi vivencia es de horror, es de temor a la pérdida de mi integridad. Entonces, Sí. por más que ella se haya dejado, era una conducta
que prevalece la protección del yo, de la integridad. Pero la vivencia es, Bien. esto no es lo que yo quiero hacer, ¿sí? El Entonces, consentimiento tiene que ver con esto, no con que si yo me dejo. claro, perfecto. Entonces, está, y que tiene que ver con el título, ¿no? De que le hemos dado a la charla, al debate de hoy. El no es no, o sea, de entender de que, eh, o el consentimiento explícito que hablabas vos. Una cosa yo puedo consentir, es decir, estar con una persona, compartir una habitación, o que eso no significa que estoy consintiendo tener relaciones. O sea, hasta Exactamente. donde hay toda una cultura, ¿no? Machista, ¿sí? En el cual y que ha estado establecida, muy presente, por suerte ahora ya se empieza a discutir eso, de que el no de la mujer era un sí, que cuando la mujer Bien, decía no, que era porque en realidad sí quería, pero como histeriqueaba, ¿sí? Entonces, exacto. ¿cómo se va? Pero esto ha sido, es una creación cultural, porque en Bien. realidad, ¿y hasta dónde va el consentimiento? O sea, yo puedo inclusive, o sea, decir, prestar el consentimiento para tener una conversación íntima o tener una relación y en el momento de la relación también echarme atrás. Puede ser así, Seguro. Ana. Mira, a ver, voy a separar como dos temas. Por un lado, esto que vos decís, la malinterpretación en relación a cualquier gesto de simpatía o agrado o compartir con el otro como un acto de provocación. Esto volvemos a lo que yo te explicaba antes, que tiene que ver la responsabilización de esta cultura patriarcal a la mujer de lo que al hombre le sucede en cuestiones de excitación sexual. ¿Sí? Esto es lo que vos me Ah, provocás, bien, esto es lo que vos me haces. Entonces, sin importar en qué circunstancias nosotros nos encontremos. ¿Sí? Y por el otro lado está el momento de la seducción de dos personas que se agradan. Porque yo siempre hago este ejemplo, ¿no? Esto es como cuando yo te invito a tomar té, Sandra. Yo te invito a tomar té, te digo, Sandra, ¿quieres tomar té? Y vos me decís, sí, Ani, tomemos té. Te preparo el té y te lo pongo en la mesa. Vos lo olés al té y de repente te dio náuseas, por lo que fuere. Y me decís, ¿sabes qué, Ani? claro, No tengo ganas de tomarme el té. Entonces, eso es el consentimiento. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Te voy a poner un embudo y te lo voy a echar a la boca. Entonces, eso sería una violación. Entonces, en la sexualidad sucede lo mismo. Quizás yo quiero estar junto a vos, quizás de repente me siento seducida, quizás de repente estamos como en un momento previo de, pero después me arrepiento porque no estoy preparada, porque tengo en mi cabeza un montón de cosas y dije, ya no quiero más. Es no, no es un no que parece un sí, no es un no para que vos me insistas, que eso es parte también de estos roles patriarcales del hombre activo y la mujer pasiva. El hombre tiene que insistir, no tiene que insistir. Cuando yo le dije que no, es no. ¿Sí? No importa en qué claro. situación o contexto se dé, no es no. ¿Sí? Entonces, no empecemos a querer interpretar, porque no se trata de eso. Pero bueno, también nosotros como femeninas tenemos que esto empoderarlo, redeconstruir estos conceptos, ¿sí? De que cuando la mujer dice que no es sí, no, cuando la mujer dice que no es no. Y no es para que vos me insistas hasta que yo te diga que sí. Si ya te dije que no, tenés que aceptar que te dije que no. ¿Sí? Claro. Independientemente del contexto en que esto surja. Algo también importante es que para poder construir esto tenemos que reconocer que tenemos que desarrollar nuestra capacidad de habla. En nuestra sociedad hoy, hablar de la sexualidad, hablar del consentimiento explícito, en lo que fuera, porque inclusive damos por hecho cualquier situación y no explicitamos si queremos o no queremos. ¿Sí? Entonces tenemos que deconstruir ese suponer que es lo que el otro quiere. Tenemos que aprender a preguntar si el otro quiere o no quiere.
¿sí? Y eso también es parte de una construcción de diálogo. Somos humanos, a diferencia de los animales, nosotros hablamos y decidimos. Entonces tenemos que velar por esos derechos, hacerlos, ejercerlos, ¿sí? Todos los días, ¿sí? En absolutamente todas las cosas que hacemos. Ser partícipes concretos y explícitos y claros de lo que queremos o no queremos. Y eso obviamente trasciende también a nuestra sexualidad, por supuesto. Eso me trae también, dentro de este tema, me trae a la memoria una denuncia que se hizo en Mendoza, en, acá lo tengo anotado, en Luján de Cuyo, fue de una joven, ¿sí? Mendocina que Sí, mayor de edad realiza una reunión, una fiesta, aprovechando que no estaban sus padres en su casa, e invita a unos amigos, hace una fiesta, ¿sí? Y luego, bien, cuando ya se van todos, se quedan sus amigos. O sea, cuatro amigos que de pronto eran sus amigos desde la infancia, a los cuales había compartido, o sea, toda una historia con ellos desde la niñez, la adolescencia. Se quedaron en su casa, pero por el hecho de que ella estaba sola, se aprovecharon de ella y la violaron, la drogaron, la violaron. O sea, hasta dónde yo pensaba, ¿no? Por ahí de los chicos, los estudiantes que viajan, que van a otras provincias a estudiar, de aquellas mujeres que tienen hermanos varones, que tienen este trato muy de hermandad con los hermanos varones y que por ahí por otros varones malinterpretan, ¿no? Esta relación de la comodidad, de decir, bueno, de la confianza, sí, te podés quedar a dormir, acomodarte en el sillón, qué sé yo, pero no te está consintiendo que el hecho de que te quedes a dormir en la casa es a tener relaciones, a abusar, a aprovecharte o pasearte desnudo. O sea, este encuentro, o sea, como decimos, al no haber diálogo o al estar instaurada desde una cultura machista de que, de pensar que el mensaje que manda la mujer es, sí, quiero que me bien. provoques, ¿entiendes? Claro, de construir un poco esta ideología de provocación. Lo que pasa es que es como, a ver, vuelvo a insistir, o sea, esto que tenemos socioculturalmente en relación al patriarcado es que los cuerpos son territorio del varón que está cerca merodeando, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa autoridad adscripta de alguna manera culturalmente al varón, que territoria ciertos cuerpos, también le da ese derecho a interpretar la provocación del otro, que sería en este caso el nos dejaste quedarnos en tu casa cuando sabías que tus padres no estaban. Ah, entonces ¿para qué lo que era? Era para acompañarte nada más. Entonces, Claro. esa interpretación de provocación es parte, sí, de, obviamente, esta estructura cultural patriarcal en donde el cuerpo pasa a ser un territorio. El cuerpo de la mujer, el cuerpo de los niños, el cuerpo de los ancianos, ¿sí? Que no creo que sea algo consciente a sí mismo, creo que algo muy inconsciente, pero hay que deconstruirlo. Hay que deconstruirlo en el límite, en tener claro los límites y sobre todo las jóvenes que tienen que trabajar muchísimo hoy este, para deconstruir eso en sus entornos. Este, porque realmente está, está inclusive, ¿quién no en algún momento de su vida un jefe dijo o hizo algún comentario fuera de lugar o en un pasillo nos dijeron algo que no correspondía? Y tiene que ver esto, ¿no? El cuerpo de la mujer como un territorio donde yo estoy depositando todo el tiempo cosas, ¿sí? Que tiene que ver con eso. Pero bueno, creo que realmente la violencia sexual hacia la mujer
es tan fuerte que hoy podemos realmente visibilizarlo, decirlo, contarlo y poder corrernos de estos roles activos y pasivos, porque son esos roles estancos los que nos hacen vulnerables, perdón, a estas situaciones, ¿sí?, de violencia. Tenemos que corrernos de ese lugar. Por suerte, la normativa actual, ¿no? En la ley 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, también, o sea, de manera muy clara, por un lado, ha definido dentro de los tipos de violencia, la violencia sexual, ¿no? Y es tan claro la definición o el alcance de la cuando hace referencia a la violencia sexual, que dice que implica la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva. Y esto incluye también la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco. Más o menos es como lo estamos encarando, lo que nos estás explicando vos, Ana, ¿no? Tal Como cual. la fuerza que tiene o sea, la violación está en vulnerar el derecho de decidir, ¿no? De la Tal mujer. cual. De pronto solo se la toma al cuerpo como un territorio, anulando la capacidad o el discernimiento de la mujer en cuanto a lo que quiere a sí mismo y lo que quiere de su vida sexual. Tal cual. Creo que esto es una de las cosas que más nos van a costar socioculturalmente, sobre todo en lo que son las relaciones íntimas ya instauradas con estas características, por la vivencia en relación a ello, sobre todo en los matrimonios o noviazgos donde hay ya un poder instalado, ¿sí? Entonces, tiene que haber, sobre todo, una visibilización de estos acontecimientos intrafamiliares que son tan invisibles o invisibilizados también, porque la mujer, si bien lo siente como un abuso, también siente culpa porque culturalmente la mujer debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido, si no aparece implícitamente este temor al ser engañadas, ¿sí? Ante su falta de atención a las necesidades sexuales de su esposo, cuando en realidad esto es una construcción conjunta. Vuelvo al te invito a tomar té, o sea, yo también tengo que invitar a tomar té a mi esposo, y tiene que ser claro, por más que durmamos en la misma cama, cuando yo duermo, estoy durmiendo, no me puedo lanzar encima de él y desvestirlo si está durmiendo. Es como si te llevo un té y vos estás durmiendo y te lo quiero hacer tomar, Sandra. O sea, Claro. es horroroso, ¿sí? Entonces, por ahí estas cosas que parecen cotidianas y que por ahí naturalizamos, eh, son parte de estos sistemas y de estas creencias, ¿sí? O sea, si yo estoy durmiendo y no di mi consentimiento, eh, estoy durmiendo. Los otros días me reía de un dibujo que circulaba en Facebook de el cierre de la historia de La Bella Durmiente, en donde un niño había cambiado el final. Entonces decía, y vino el príncipe y le dio un beso, y la Bella Durmiente se despertó y lo echó por haberla besado sin su consentimiento. Y viste cuando Ah, muy decís, bien. Claro. o sea, qué bueno que empecemos con los niños a deconstruir estas cosas. Si está durmiendo, está durmiendo. Claro. No puedo invadir su cuerpo. Sí, pero bueno, esto a veces es algo que queda invisibilizado en estas relaciones de pareja que conviven y que sucede y que no se dice y que no se visibiliza. Bien. Entonces, Ana, mira, ya como cierre, como reflexión, un consejo para las mujeres, para los varones, con respecto a esto, ¿no? Que tomando un poco lo que has dicho, por un lado, que el respetar, ¿no? El consentimiento,
¿Qué más nos podrías decir, Ana? Bien. No tenerle miedo a hablar, ¿sí? Nosotros nos enseñaron a que de eso no se habla, entonces tenemos que deconstruir en nosotros eso de que de sexualidad no se habla, de sexualidad se habla desde el mismo momento en que yo tengo deseo de estar con el otro, expresarlo, encontrar la forma de encontrar un momento de este diálogo, tiene que estar explícito, claro, y si en algún momento yo desisto, también tiene que quedar claro que yo puedo decir que no, aunque ya hayamos iniciado. Sí, creo que eso es sumamente importante y el aprendizaje, creo, de esta capacidad de diálogo de la sexualidad va a venir de la mano de la educación sexual. Si nosotros no tenemos una educación sexual basada en el amor, en la comunicación, en el respeto, obviamente en la búsqueda de ayuda si somos víctimas de alguna situación de este tipo, digamos que genera en nosotros desazón o horror, tenemos que sanarlo para vivir una sexualidad plena, porque bueno, la realidad es que no podemos evitar que hayan personas que están rotas y lamentablemente van haciendo daño. Pero sí es muy La importante, importancia sí, también, Ana, la importancia, Ana, también de aquellas personas que se han animado, ¿sí? A denunciar un hecho tan terrible que han vivenciado, de ser acompañadas, ¿no? Con profesionales, tanto en la psicología tradicional como en el proceso judicial por abogados que estén capacitados y que los pueden acompañar, porque si no caemos en la revictimización. Entonces, de pronto está el sistema judicial, en este caso, o el sistema administrativo, los termina dañando aún más. definitivamente, sí, sí, sí. Creo que poder liberarnos del secreto, poder denunciarlo, poder encontrar el apoyo y el acompañamiento es sanar. Porque lo que le pasa a la persona que es víctima de abuso sexual es ese temor a que no le crean, ¿sí? A hacer otra vez sentirse en indefensión. Estamos teniendo problemas con tu audio, Ana. Pero bueno, Ay, Ana, qué importante todo sí, esto que hemos yo te escucho aprendido, que bien. pudimos conversar. Yo no sé si los demás, pero un poquito entrecortado, pero qué importante esto que estamos aprendiendo acá, Ana, en esta conversación. Y bueno, no, no sé si querés agregar algo más o como para ir ya cerrando, porque la verdad es que nosotros seguiríamos conversando, charlando, así, Seguro, seguro. discutiendo. Bueno, agregar que espero profundamente que la educación sexual integral en las escuelas realmente logre abrirse paso. Hay mucho para trabajar, conocer y no guiar la pornografía. Los jóvenes consumen mucha pornografía y ese consumo indebido de intimidad y la importancia de la comunicación. Bien, ahí los mensajes dicen que se escucha perfecto, soy yo entonces la que Ah, te estoy genial. escuchando mal, Ana. Bueno, mira, entonces, bueno, Ana, te agradezco profundamente de parte de todo el equipo que conformamos ¿no? Abogados con perspectiva de género. Invitamos además a los seguidores para el próximo martes, que viene un tema también importante y muy discutido y peleado en la justicia, en la justicia de familia, que es respecto a la violencia económica. La misma va a estar a cargo de la doctora María Agustina Camacho de la provincia de Mendoza y de Romina Yarlura de Pergamino, provincia de Buenos Aires. No se lo pierdan, no se lo pierdan el martes que viene, violencia económica. Y Ana,
Me encantó este encuentro nuevamente con vos, Un placer. de poder haber charlado y muchísimas gracias a todos. Nos vemos el martes No, que viene. muchas gracias a ustedes. Un abrazo y nos vemos.